Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos, en el Señor. Gracias damos a Elohim porque nos permite el día de hoy tener vida, salud y porque nos da esta oportunidad, como todas las semanas, de poder estar escudriñando, sondeando, investigando sus sagradas escrituras, comentando sobre ellas, hablando sobre ellas, reflexionando a través de ellas. Gracias a Elohim por esta oportunidad maravillosa que tenemos. El día de hoy vamos a hablar de la tefilá. ¿Qué es tefilá? Tefilá es lo que nosotros conocemos como oración, como rezo, como ruego, como plegarias, dependiendo a veces de cada país o a veces de cada religión. Le pueden llamar rezo, plegarias, ruegos, oración. En hebreo se le llama tefilá. Y vamos a hablar de la tefilá y del concepto de tefilá, que es a lo mejor el concepto un poco distinto a lo que manejamos nosotros como oración, como ruego o como rezo. Generalmente cuando hablamos de oración nos estamos refiriendo o pensando como un pliego de peticiones ante Elohim. Ya generalmente usamos la oración como para pedir, como para ruego a veces por nosotros mismos, o como por nuestro prójimo o por personas que nos piden que oremos por ellos. Generalmente, ¿no es cierto?, elevamos nuestros ruegos para pedir por alguna enfermedad, por salud, por un bienestar económico, por nuestros hijos, por nuestra familia. Generalmente se usa la oración para esas cosas, ¿ya? Y a veces nos aconsejan o a veces aconsejamos también, y cuando nos piden un consejo, cuando alguien nos dice estamos pasando por tal situación, nosotros decimos permanezca en oración, ore al Señor, que Él puede ayudarlo, ¿ya? Él puede sanarlo, Él puede a lo mejor darle la casa que usted necesita, Él puede darle el trabajo que usted necesita, en fin, generalmente manejamos ese concepto en la parte de la oración, pero hoy yo quiero verlo desde el punto de vista de la tefilá, que es un poquito más distinto el concepto y es un poquito más profundo y lo vamos a analizar el día de hoy. ¿Qué es tefilá y cuál es el sentido que tiene en el idioma hebreo esta palabra tefilá? Bueno, tefilá en hebreo, el sentido común y general que tiene es enjuiciarse a sí mismo o introspección, que quiere decir mirarse hacia adentro. Ese es el sentido de la tefilá en el hebreo. Y ya usted habrá notado, ¿no es cierto?, que es un poquito distinto a veces al concepto que manejamos nosotros en lo que es la oración. Nuestro amado Yeshua oraba bastante y los discípulos o sus seguidores quedaron impresionados de la manera que él oraba, impresionado porque sus oraciones como que tenían poder, tenían sentido. Y es extraño porque los judíos, ellos por cultura eran buenos para orar, para hacer tefilá. Generalmente hacían 3 tefilá al día, una por la mañana, por la tarde y por la noche. Así también como encontramos, ¿no es cierto?, que Daniel cuando estaba en Babilonia, él oraba 3 veces al día, ¿ya? Entonces, los judíos manejaban el tema de orar a diario, pero
uno se pregunta por qué les impresionó de tal manera la vida de oración que tenía nuestro amado Yeshua, a tal punto que ellos le dicen, enséñanos a orar, es decir, parece que no estamos orando correctamente, parece que nuestra oración no tiene sentido y tal vez hemos estado orando equivocadamente todo este tiempo y le dicen a Yeshua, enséñanos a orar. Tal vez nos pase a nosotros lo mismo que le pasó a los apóstoles en su tiempo, ¿no es cierto? Y tengamos que decirle a nuestro amado Yeshua también en este tiempo que nos enseñe a orar, porque tal vez hemos perdido el sentido, el verdadero sentido de la oración, y este sentido lo encontramos en tefilá, en el significado que le da el idioma hebreo a la oración, tefilá, que quiere decir enjuiciarnos nosotros mismos, o introspección, que quiere decir mirarnos hacia adentro. Ese es el verdadero sentido de la oración, ¿ya? Y un poquito lejos de ir a la presencia del Señor con un pliego de peticiones, ¿ya? Sino es como que todo lo contrario. No tiene que ver con las cosas que me rodean, con lo material que necesito para subsistir, con el trabajo que necesito, con la casa que necesito, con el automóvil que necesito. No tiene que ver la oración con ese tipo de cosas. La oración es algo espiritual, es algo del alma, es algo del corazón, ¿ya? Y en tefilá, en el término tefilá, encontramos y nos acercamos al verdadero sentido de la oración, que es enjuiciarnos nosotros mismos, mirarnos hacia adentro y reflexionar cómo estamos con respecto a los mandamientos, a la ley, a los preceptos que el Eterno nos ha establecido para que andemos en ello. De ahí entonces que la importancia de hablar un poquito de tefilá y de sus verdaderos sentidos, que es enjuiciarnos nosotros mismos. Nuestro amado Yeshua habló mucho con respecto a la oración. Por ejemplo, en una oportunidad él enseñó y dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia y no se preocupen por las cosas de este mundo, qué vamos a comer, qué vamos a vestir, dónde vamos a vivir, con qué nos vamos a sostener, cómo se nos viene el futuro. Él enseñó, despéjense de esas cosas, esas ansiedades que la vida nos da, échenlas sobre mí. Echen sobre mí todo este tipo de ansiedades, descansen, hagan tefilá, busquen el reino de Dios, reflexionen con respecto a ustedes mismos, mírense hacia adentro, enjuíciense ustedes mismos. ¿Qué es mejor que alguien nos enjuicie, que el Dios eterno nos enjuicie, o que nosotros nos enjuiciemos solos? ¿Qué es mejor para usted? Es mejor que nos enjuiciemos nosotros solos porque vamos a tener misericordia de nosotros mismos, ¿no es cierto? Eso hace la tefilá, imagínense, eso hace la tefilá, enjuiciarnos nosotros mismos. Entonces, cuando vamos a orar, no es un pliego de peticiones como el concepto que nosotros manejamos, porque el Eterno tiene cuidado de nosotros y de esas cosas, ¿ya? Él tiene cuidado de nosotros. No tenemos que andar pidiéndosela, ¿ya? Y esas añadiduras nos alcanzan cuando hacemos tefilá, es decir, cuando aprendemos a enjuiciarnos nosotros mismos, a mirarnos a nosotros mismos y a andar en integridad, ¿ya? Vamos a hablar de este concepto y vamos a profundizar un poquitito, ¿ya? Por ejemplo, en el libro de Daniel,
en el capítulo, en el capítulo 9 de Daniel, nosotros vamos a encontrar que Daniel hizo tefilá, es decir, oró. En Daniel capítulo 3, yo voy a leer algunos versículos, hasta el 9 vamos a leer, por ejemplo. Mire lo que comienza diciendo Daniel. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración. Aquí oración tefilá, ¿no es cierto? Usted la puede mencionar como tefilá, porque recuerde que la palabra, nosotros tenemos la traducción, al castellano no tenemos acá el idioma hebreo, así que tenemos la traducción, que tefilá la tradujeron oración, o ruego, o rezo, como está mencionado acá. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Fíjese lo que está diciendo Daniel. Yo busqué al Señor en oración, en ruego, en ayuno, en ceniza, en cilicio, es decir, me humillé lo que más pude, humillarme ante la presencia del Señor. Me enjuicié yo mismo, me miré hacia adentro y confesé. Abrí mi corazón, abrí mi alma, no escondí nada adentro, se lo dije todo al Señor, se lo dije todo. Y mire lo que dice Daniel a continuación, es decir, yo confesé. ¿Qué confesó Daniel? Dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Ahora viene aquí la confesión. Hemos pecado. Mire lo que está diciendo Daniel. Hizo oración, es decir, me enjuicié yo mismo. Fui a la presencia de Dios en oración y me enjuicié yo mismo. Y comienza Daniel diciendo, hemos pecado, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente, hemos sido rebeldes y no hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en toda la tierra a donde lo has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él no hemos rebelado. Ahí encontramos, ¿no es cierto?, ya un sentido de la tefilá. No está con un pliego de peticiones, orando por las vanidades de este mundo, ¿no es cierto?, que la carne las desea. No está pidiendo ese tipo de cosas Daniel, sino que hizo tefilá, es decir, se enjuició a sí mismo. Eso es la oración, eso significa la oración, enjuiciarnos nosotros mismos. Se enjuició Daniel y dijo, hemos pecado contra ti. Ese es el verdadero sentido de la oración.
Ese es el sentido que le da la tefilá en hebreo, enjuiciarse uno solo, introspección, mirarnos hacia adentro y reflexionar. Podríamos decir entonces, amados hermanos, que la tefilá es la herramienta que el Eterno nos ha dado para que trabajemos en la piedra que tenemos adentro de nuestro cuerpo, llamado corazón. Allí es la oración que empieza a moldear nuestro corazón, empieza a purificarlo, empieza a darle una forma, un sentido tan lindo llamado santidad, pureza. ¿Cómo trabajo mi corazón? Haciendo tefilá, enjuiciándome yo mismo y diciendo, no estoy siendo correcto en esto, no estoy actuando de acuerdo a la Torá, de acuerdo a las leyes, de acuerdo a los preceptos que el Eterno me ha trazado, que me ha dejado en su palabra. Eso es tefilá, reflexionar con respecto a mí mismo. Es la herramienta que el Eterno nos ha dado, ha puesto en nuestras manos para que trabajemos en nosotros mismos y no en los demás. No diciendo a este hermano le falta esto, a esta hermana le falta esto otro, esta hermana tiene que trabajar en su carácter, este hermano tiene que trabajar en su forma de ser. No en eso, en mí mismo. Eso es la oración, eso es tefilá. Enjuiciarme yo solo, mirarme adentro y trabajar en mí mismo. Es la herramienta que el Eterno me ha dado. No solo a mí, a todos. Nos ha dado esta herramienta, la oración, para moldear nuestro corazón. La oración, amados hermanos, es como una gotera que golpea una piedra. Al principio, cuando nosotros miramos que una gotera está cayendo sobre una piedra y decimos, esta gotera no le va a hacer ningún daño a esa piedra, porque al principio pareciera que no le hiciera mella, pero con el pasar del tiempo, con la semana, con los meses y con los años, esa gotera va perforando la roca. Poco a poco la va hundiendo hasta perforarla completamente y partirla. Ese es el trabajo de la oración, amados hermanos, trabajar en uno mismo, en nuestro propio corazón. Y pareciera que al principio no hace efecto, como la gotera que golpea la roca, que golpea la piedra tan dura. Pero al pasar el tiempo, la quebrará y dejará a la luz lo más bello que hay dentro de nosotros, que el Eterno ha puesto allí. Eso es tefilá, trabajar en mí mismo, mirarme hacia adentro, enjuiciarme a mí mismo. Como por ejemplo en el Salmo 51, nosotros encontramos aquí también que David hizo tefilá, es decir, se enjuició a sí mismo. Y mire lo que dice David, por ejemplo, en el Salmo 51, en el verso 6, dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas la verdad en lo íntimo. Eso es cuando hacemos tefilá. Cuando hacemos tefilá, amados hermanos, tenemos que ir ante el Eterno con la verdad. No engañarnos nosotros mismos. Eso es tefilá. Yo me enjuicio, yo solo, me enjuicio y voy a ver mis faltas, mis errores, a la luz de la palabra. La palabra es el espejo. Tengo que comparar mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de proceder a la luz de la palabra. Estoy actuando conforme a lo que el Eterno desea. Entonces hago tefilá, hago confesión,
me miro hacia adentro, tengo que mirarme hacia adentro constantemente, por lo menos 3 veces al día, por la mañana, por la tarde, por la noche, mirarme, observarme hacia adentro. Eso es tefilá. David dijo, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, allí, en la oración, como enseñó Yeshua. Cuando oren, entren a su habitación, cierren la puerta. La oración tiene cosas muy profundas, amados hermanos. Cerrar la puerta significa dejar afuera toda la vanidad de este mundo, todo lo que nos consume el tiempo, los pensamientos, nuestra fuerza. Es despejarme de este mundo físico y entrar en un mundo espiritual donde se encuentra Hashem. Usted no va a encontrar a Hashem, no va a encontrar a Elohim, no va a encontrar a su Dios en las vanidades de este mundo. No lo va a encontrar buscando y siguiendo las vanidades de este mundo. A Hashem lo encuentra en un mundo espiritual. Y para encontrarlo allí tiene que cerrar la puerta de su habitación, dijo Yeshua, y allí en lo íntimo oren a su Padre. Allí confiesen, allí hagan tefilá, enjuícense ustedes mismos. No esperen que yo lo enjuicie, enjuícense ustedes mismos, mírense hacia adentro y reflexionen y oren a nuestro Padre que está en los cielos. Y Él les va a responder en público lo que ustedes han orado en los secretos de su habitación. Eso es tefilá, sumergirse en el mundo espiritual donde habita Hashem. Pero en el mundo físico no lo vamos a encontrar. Él se mueve en una esfera espiritual. Y para eso tenemos esta herramienta poderosa que Él nos ha dejado, la tefilá, la oración, el rezo, el ruego, como usted quiera llamarle. David dijo, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Qué verdad? Y aquí David menciona, por ejemplo, comienza diciendo en el verso 1 del Salmo 51, David dice lo siguiente, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Se da cuenta? Él hizo tefilá, dijo, yo soy un rebelde. Yo soy un rebelde, ¿ya? Borra mis rebeliones, borra mi orgullo, borra mis actitudes arrogantes. Sigue diciendo, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Eso es tefilá. Me estoy enjuiciando solo. Estoy mirándome hacia adentro. Soy una persona falta ante la presencia de Hashem. Mire lo que está haciendo, lo tremendo que está haciendo David, cómo nos enseña qué es lo que es tefilá. Verso 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y temido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos
y a los pecadores, y los pecadores se convertirán a ti. Amados hermanos, qué preciosa esta tefilá, esta oración que hizo David ante el Eterno, enjuiciándose solo, encontrándose falto ante la presencia del Eterno. Soy falto, soy un pecador, borra mis iniquidades, límpiame por favor, porque me enjuicié yo solo, y para ser sincero, dice David, soy una persona llena de iniquidades y reconozco que mi pecado está siempre un paso adelante de mí. Eso es tefilá, amados hermanos, enjuiciarse a sí mismo, muy distinto al concepto que nosotros tenemos con respecto a la oración, ¿no es cierto? Y que a veces vamos a la presencia del Señor, nos falta llevar, ¿no es cierto?, todo un cuestionario, una ayuda a memoria para hacer un pliego de peticiones ante el Eterno, pero no es así, amados hermanos, la oración. El verdadero sentido de la oración es tefilá, enjuiciarme yo solo, es decir, cada vez que doblo mis rodillas para ir ante Hachén, tengo que enjuiciarme, humillarme ante la presencia del Señor. El resto viene por añadidura, dijo Yeshua. Yeshua hizo una comparación, una parábola, que la dejó registrada en el libro de Lucas, capítulo 18, verso 9, donde él hace una parábola de dos personas que hacen tefilá, que van a orar al templo. Está en el capítulo 18 de Lucas, en el verso 9, la voy a leer, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos. No quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Amados hermanos, esto es tefilá, lo que hizo el publicano. Lo que hizo el fariseo no es tefilá. Y tal vez en algunas oportunidades seamos como este fariseo. Tal vez no digamos las palabras que dijo el fariseo y aparentemos con otras palabras, pero estamos sintiendo lo que el fariseo tal vez dijo con las palabras, ¿ya? Aunque no las vamos a confesar con la boca, tal vez como lo hizo el fariseo, fue lejos, ¿no es cierto? Sentía estas cosas y las dijo. A veces nosotros sentimos estas cosas que sentía el fariseo, pero no las decimos. Pero probablemente, ¿no es cierto?, tiene el mismo sentido. Las digamos o no las digamos, pero si están en nuestro corazón, a veces el sentirnos superior a otros, porque a lo mejor nuestra manera de proceder es mejor que la de otro, o porque tal vez económicamente hemos sido más bendecidos que otros. Hay tantas maneras, ¿no es cierto?, para menospreciar a nuestro prójimo a veces. A veces no importa que no tengamos nada, o simplemente a veces nuestro orgullo nos lleva a despreciar a otras personas, como lo era este fariseo que se sentía superior a otras personas.
Pero Yeshua, cuando le enseñó a orar a los discípulos, cuando ellos le hicieron esta petición y los llamó, le dijo, vengan, yo les voy a enseñar a orar. Cuando ustedes vayan a orar, ¿no es cierto?, cierren la puerta, sumérjanse en este mundo espiritual, despéjense de toda la vanidad de este mundo, ¿ya?, y busquen a su Padre en la parte espiritual y comiencen diciendo Padre nuestro. Es lo primero, Padre nuestro. ¿Y qué nos enseña esto? Nos enseña, amados hermanos, que yo estoy por debajo del Altísimo y estoy en la misma posición que todo ser humano aquí en este mundo que es semejante a mí. Yo no estoy por encima de nadie. Por eso tengo que comenzar diciendo Padre nuestro, reconociendo que no solo es mi Padre, sino también de mi prójimo. Aunque mi prójimo esté lejos de Hashem, aunque su proceder no sea el correcto, yo no debo mirarlo más bajo que mí, sino que yo debo mirarme igual que Él, Padre nuestro. Es lo primero que Yeshua le enseña cuando le dice, yo les voy a enseñar a orar. Ustedes comienzan diciendo Padre nuestro, es decir, estoy en la misma posición que todos. Aunque mi estatus económico sea más alto que el otro, aunque mi proceder, mi conducta sea mejor que el otro, yo soy igual a Él. En la oración yo tengo que decir Padre nuestro. No solo decirlo con la boca, sentirlo. Y de allí la importancia de hacer tefilá, de sumergirme en lo más profundo de mí mismo, de enjuiciarme yo mismo. Y allí tal vez me dé cuenta, si soy sincero, que no soy mejor que nadie y que necesito a Hashem como mencionó David. Me enjuicié, dijo David, hice tefilá y me di cuenta que ante ti soy un pecador y que mi pecado está siempre delante de mí. Yeshua también en el libro de Mateos, en el capítulo 21, por ejemplo, cuando Yeshua entra al templo, ¿no es cierto? Y usted recordará ese episodio donde él hace un reclamo ante los judíos por lo que estaban haciendo dentro del templo, que la habían convertido en un comercio, en una cueva de ladrones, en un lugar donde se transaban muchas cosas para los sacrificios, ¿ya? Donde había colusión, ya en aquel tiempo había colusión, y el templo lo estaban usando para todo ese tipo de cosas, y Yeshua se molesta con esto, ¿no es cierto? Este registro está en Mateo 21, verso 12 en adelante, donde Jesús dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mire lo interesante que dice Yeshua aquí cuando entra al templo, ¿ya? Dice, escrito está, mi casa, casa, refiriéndose al templo, por supuesto, mi casa, casa de oración será llamada. Casa de oración. Es decir, si dijéramos en hebreo, casa de tefilá será llamada. Mi casa,
casa de tefilá será llamada. ¿Y qué es tefilá? Mirarse hacia adentro, enjuiciarse a sí mismo. Es decir, el templo estaba para que una persona fuera allí, se enjuiciara a sí mismo y allí, ¿no es cierto?, doblara sus rodillas como lo hizo aquel publicano que estaba lejito, apartado, no quería ni siquiera elevar su vista hacia el cielo, ¿ya? Y oraba ante Hachén con humillación. Si Jesús dijo, escrito está, ¿dónde estaba escrito eso? En el libro de Isaías. En el capítulo 56 de Isaías, ahí estaba escrito a lo que se refería nuestro amado Yeshua. Yo se los voy a leer. Capítulo 56 de Isaías, verso 7, donde dice lo siguiente: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Mire lo que está diciendo esta palabra. ¿Ya? Escuche bien. Y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en la casa, perdón, en mi casa de tefilá, donde ustedes pueden enjuiciarse solos, donde ustedes se humillan, donde hay arrepentimiento, porque tefilá significa, amados hermanos, hablar con verdad, con el corazón. Eso es tefilá, cuando usted abre su alma, su corazón, y no se esconde nada, sino que se enjuició y trajo la verdad ante Hachem. Y mire lo que está diciendo Isaías: y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en la casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Escuche esto: para todos los pueblos, donde nuestros sacrificios serán aceptos. ¿Por qué? Porque hablaremos con la verdad de nuestro corazón, porque haremos tefilá, es decir, nos enjuiciaremos y vendremos con la verdad ante el Eterno, con humillación. Y recuerde usted que aquel que se humilla, Él lo ensalza, más al soberbio lo mira de lejos. Qué tremendo, amados hermanos, esta promesa que está en el libro de Isaías, ¿ya? Qué tremendo. Vamos a ir ya culminando, ¿ya? Está escrito también en el libro de los Salmos, en el capítulo 15, si no me equivoco, lo voy a revisar para ya terminar con esto, con la reflexión del día de hoy. En el capítulo 15 de los Salmos, vamos a leer algunos versículos y con esto culminamos. Mire lo que dice el Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Ese morará, estará en el monte santo, estará en el tabernáculo de Dios, aquel que anda con verdad en su corazón, es decir, aquel que hace tefilá, que se enjuicia a sí mismo y no se oculta nada para él. Él no dice, uno cuando hace tefilá no puede, está solo, está en su cuarto, está puerta cerrada, está uno y está el Eterno y está Yeshua allí con nosotros, está el Espíritu Santo. ¿Por qué ocultar? ¿Por qué engañarnos a nosotros mismos? Sino que debemos hacer tefilá, mirarnos adentro, ¿ya? Y confesar y arrepentirnos
y reflexionar si estamos actuando mal. Eso es tefilá. No significa que no vamos a fallar, significa que vamos a fallar, pero que vamos a estar constantemente haciendo tefilá, que lo vamos a estar mirando hacia adentro y reconociendo ante Hashem. Como dice el Salmo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun curando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amados en el Señor, que Elohim les pueda bendecir el día de hoy y el resto de semana que tenemos. Aprovéchelo y lo animo para que ustedes también ahora honden más, investiguen más, escudriñen más con respecto a la tefilá y se van a encontrar con muchas sorpresas lindas para su vida, para aprender a encontrarnos con nuestro Creador, para poder aprender a conectarnos espiritualmente con nuestro Creador. Imagínense lo hermoso que es eso, amados hermanos, a través de la tefilá, esta herramienta, esta bendición que el Eterno nos ha dado, donde podemos reflexionar, mirarnos hacia adentro y con verdad en nuestro corazón confesar ante Hashem las cosas que necesitamos cambiar. Jehová, Shalom, si el Eterno nos permite en su eterna voluntad, nos veremos la próxima semana.